La clase pasada habíamos terminado viendo la parte de interrupciones. Después de la historia de estar haciendo la torta y que con la torta introducía el concepto de habilitar interrupciones en forma individual para el timbre de la puerta principal o para el timbre de la puerta de servicio, deshabilitar todas las interrupciones, también para dar prioridades a las interrupciones. Habíamos dicho que también las interrupciones estaban vectorizadas. Vectorizadas quería significar que cada dispositivo se identificaba de la misma manera que los timbres eran distintos para el timbre de la puerta principal y el timbre de la puerta de servicio. Eso se traducía por medio de distintas direcciones que tenían asignadas cada una de las interrupciones para colocar el vector. En la memoria flash estará en cada lugar predeterminado el vector de la interrupción correspondiente a ese lugar. A ver, ¿qué significa esto? Cada fuente de interrupción va a tener una dirección asignada de 4 bytes, es decir, de 32 bits, de una palabra, en la cual el programador tiene que colocar la dirección de la rutina de atención de interrupción. Y eso va a ir en memoria flash. A partir de la posición de memoria 0. A partir de ahí vendrán todos los vectores. Es decir, a partir de la posición de memoria 0, esto que dice define constant double word quiere significar en realidad colocar una palabra de 32 bits. La DCD es una directiva al compilador. Pero esto se hace automáticamente porque yo lo voy a hacer en Assembler. En C, este es el equivalente en Assembler. Y acá me aparece entonces la dirección de cada uno de los handlers. Handler es el término que utiliza ARM para representar las direcciones de las rutinas de atención de interrupción. Entonces, aquí irá la dirección del handler de reset, la dirección de la rutina de atención de la, miren ustedes, interrupción reset. La dirección de la rutina de la atención de la interrupción no enmascarable, NMI, y así sucesivamente. Estas son las 16 primeras, que son las que llamamos en realidad excepciones, que son aquellas que son, por ejemplo, error de gerenciamiento de memoria, error de bus, error de uso. Estas son excepciones porque son internas. La diferencia entre excepción e interrupción es que las excepciones incorporan incluyen a las interrupciones. Las interrupciones son eventos externos. El conversor analógico a digital, la opresión de un pulsador, el timer, la comunicación serie. Mientras que las excepciones son fenómenos internos. Por ejemplo, lo que habíamos hablado en su momento de
que con la unidad de protección de memoria le fijaba una ventanita a cada una de las tareas. Y si que me iba fuera de esa ventanita con la tarea se perdía algún puntero, se me generaba una excepción de uso de memoria. Con lo cual es algo interno. Cada uno tiene su vector. Y a partir de ahí, a partir de del vector 16 en decimal, 1, 0 en hexa, vienen todos los que son de hardware, que después vamos a ver en una tablita lo que son propios para nuestro microcontrolador STM. El fabricante, a partir de la 1.0 hexa, pone sus vectores, que serán, por ejemplo, del watchdog, del timer 0, del timer 1, en este ejemplo. Timer 2, timer 3, y así sucesivamente. Interrupciones externas, que vamos a ver que las interrupciones externas merecen un tratamiento especial. Y habíamos terminado con el concepto de controlador de interrupciones, que es un dispositivo que está ofrecido junto con el núcleo del microcontrolador por parte de ARM. El NBIC no lo puede diseñar por las suyas el fabricante. ARM dice, estas son las especificaciones que tiene que tener el controlador de interrupciones y el fabricante lo tiene que implementar. Pero no puede hacer su propio diseño. ¿Por qué? Porque en los predecesores de Cortex, que fueron ARM 7, cada fabricante diseñaba su propio controlador de interrupción. Y fue un caos. Lo que pretende hacer ARM con la línea Cortex es la intercambiabilidad. Es decir, a ellos, como cobran por royalty, por chip que fabrican, le importa un cuerno que se lo compren a NXP, a Freescale o a Texas Instruments. Con lo cual, lo que buscan es la compatibilidad para facilitarle las cosas al cliente, más que todo hoy en día, en el cual hay problemas de abastecimiento a nivel mundial. Entonces, si no me anda el microcontrolador o no consigo el microcontrolador del XP, que migre sin demasiado esfuerzo a uno de microchip. Y de esta manera lo que hace es incorporar dentro de ese núcleo de cosas importantes que el diseñador no puede toquetear el controlador de interrupción. Entonces permite el cambio dinámico de prioridades de interrupción. Por ejemplo, hice entrar a las visitas, ya atendí a la interrupción de máxima prioridad. Con lo cual, a partir de ese momento, si me vuelven a tocar el timbre de la puerta principal, seguramente va a ser un vendedor. Y me va a importar atender a la interrupción de la puerta de servicio que estoy esperando que el supermercado me mande las bebidas. Entonces, dinámicamente reasigno prioridades y digo, ahora no le doy bola a la interrupción de la puerta principal y sí le doy bola a la interrupción de la puerta de servicio, aumentándole la prioridad. Eso es lo que significa dinámico. Hay un solo caso, que son los Cortex M0 más viejos, en los cuales las prioridades estaban fijadas en la memoria flash. Es decir, que yo no las podía modificar. Así que había una palabra en la cual se asignaban las prioridades de las interrupciones y no se podía modificar. Nosotros en Cortex M4 dinámicamente podemos reasignar prioridades, es decir, en tiempo de ejecución. Se reduce el tiempo de latencia, eso lo vamos a ver en la parte final de la clase de hoy. ¿Qué significa latencia? Es el tiempo de atención de interrupción. Es decir, desde el momento en el cual apareció el pedido de interrupción, ¿cuánto tiempo tardo en efectivamente atenderlo? Empezar a ejecutar la rutina de atención de esa interrupción. Enmascaramiento individual de las interrupciones. Esto significa que puedo habilitar una sí y otra no. Inclusive cuando estoy atendiendo, ya hice ingresar a las visitas, deshabilito la interrupción de la puerta principal y dejo habilitada la interrupción de la puerta de servicio. Cuando me trajeron las bebidas del supermercado, puedo deshabilitar también la interrupción de la puerta de servicio, es decir, no dejando que suene el timbre. El SysTick es un contador, un timer especial de 24 bits que se utiliza, como su nombre lo indica, es el tick del sistema.
para generar típicamente interrupciones periódicas cada milisegundo para sistemas operativos en tiempo real. ¿Cómo trabaja automáticamente el microcontrolador cuando recibe un pedido de excepción o interrupción? Bueno, automáticamente ustedes no tienen que hacer nada. Cuando aparece un pedido de interrupción, se guarda en la pila los registros R0 a R3. Más el R12, ese que habíamos dicho nosotros en la clase pasada, que era el Scratch Register, ese que usted puede estar toqueteando. Entonces, cuando viene un pedido de interrupción, se guarda en la pila el R12. El Link Register y el programa y la palabra de estatus, no programa, la palabra de estatus. Y, por supuesto, el contador del programa. Gran diferencia. Cuando yo llamaba a subrutina, la dirección de retorno, es decir, el contador de programa que apunta a la próxima instrucción, me quedaba en el Link Register. Ahora, la dirección de retorno, el contador de programa que apunta a la próxima instrucción, queda guardado en la pila. Gran diferencia. Y vamos a ver también que el Link Register tiene un significado especial aquí. Entonces, se guarda porque tiene significado. Es una estampilla de dónde estoy. Y vamos a ver enseguida qué significa eso. Entonces, mientras estoy guardando, veamos, guardo 4, 5, 6, 7, 8 registros en la pila. 8 registros en la pila. Mientras tanto, voy buscando la dirección de la rutina de atención que corresponde a la interrupción que se está ejecutando. Es lo que llamamos aquí, en paralelo se hace la prefetch de la ISR, Interrupt Service Routine, en el bus de instrucciones. Es decir, mientras por el lado de datos estoy guardando en la pila. ¿Por qué digo, insisto en lo del lado de datos? Porque si estoy guardando en la pila, lo estoy guardando en RAM. Entonces, por el lado de datos estoy guardando en la pila todos esos registros. Por otro lado, voy a estar leyendo del lado de instrucciones, porque eso es memoria flash, del lado de instrucciones, el vector que corresponde a la rutina, a la interrupción que se me ejecutó. El vector significa la dirección de la rutina de atención de esa interrupción. De manera que cuando terminé de pushear ya tengo todo listo para pasar a ejecutar la rutina de atención de interrupción. Vamos a ver después, acá esta es una frase que en este momento tiene que ser bien críptica, bien difícil de entender. La llegada tardía de otra interrupción reiniciará el prefetch de la ISR, pero no necesita repetir el salvado de registros. No se entendía ni medio. Vamos a ver también después qué significa esto. Esto es entonces, cuando entro en interrupción, se me guardan todos esos registros, esos 8 registros. Busco, mientras estoy guardando esos registros, busco a través del bus de instrucciones de la memoria flash la dirección de la rutina de atención de interrupción que corresponde a quien me está pidiendo interrupción. Al timer, a la comunicación serie, a USB. Esto tarda 12 ciclos de reloj. Repito, esto tarda 12 ciclos de reloj. ¿Por qué lo insisto? Porque justamente uno de los grandes méritos del Cortex es que es determinístico en el manejo de interrupciones. Siempre tarda 12 ciclos de reloj. Siempre tarda 12 ciclos de reloj. En algunos ejemplos que vamos a ver después, se pueden, en otros micros predecesores, se tardaba o 26 o 42. Fíjense, o 26 o 42. Lo cual significaba de que no era determinístico. Entonces, acá insistimos, siempre 12 ciclos de reloj. Para salir
Entonces, empiezo, para salir, retiro de la pila y recargo los registros. Entonces, retiro los registros que fui pusheando de la pila y lo último que voy a hacer es recuperar el contador del programa. Mientras tanto, se hacen los pops en forma continua y vamos a ver también que hay una situación especial de un problema que se presentó una vez que me obliga a volver a leer esta página nuevamente. A ver, ¿qué pasa si yo en mi programa, típicamente, en mi programa de atención de la interrupción, uso el registro R7, por ejemplo? Piensen que las interrupciones son eventos totalmente asincrónicos. ¿Qué quiere significar aquí asincrónico? Puede entrar en cualquier momento. Impredecible, en cualquier momento. Con lo cual, no me sirve que mi programa principal, con la función que estoy haciendo, guarde registros porque me va a entrar la interrupción, porque no sé cuándo va a entrar la interrupción. Entonces, las rutinas de atención de interrupción que utilicen algún registro distinto del R0 a R3, R14 o link register, tengo que salvarlos. Ahí sí, por mi cuenta. El micro guarda esto automáticamente. Si yo quiero usar otro registro, lo tengo que salvar. Y análogamente, después, al salir, lo primero que tengo que hacer es recuperar lo último que guardé. La pila es una memoria de tipo LIFO. Last in, first out. Con lo cual, si yo hice el push de R5, lo primero que tengo que hacer antes de empezar todo el proceso de retorno es pop R5. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me queda la pila, el stack? En el momento antes de la interrupción, el puntero de la pila está apuntando acá. A partir de ahí empieza a guardar el PCR, el contador del programa, el link register, el R12 y el R0. Y entonces, cuando termina, aquí es donde está apuntando el puntero de la pila. Es decir, a la última posición de memoria usada. Si yo hago el push R5, R5 me va a quedar aquí abajo, debajo de R0. Y el contador y el stack pointer, el puntero de la pila, se va a desplazar en 4 posiciones de memoria. Con lo cual, cuando salga, lo primero que tendré que hacer es pop R5 y después retornar de interrupción, que ahí automáticamente me va a restaurar en el orden adecuado todos los registros que se pushearon automáticamente cuando entramos en interrupción. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Fíjense que cuando guardo cosas en la pila, el puntero a la pila decrece. Cuando saco cosas de la pila, el puntero a la pila crece. Y acá nos aparece el villano de la novela, que en realidad es el que nos permite implementar lo que habíamos mencionado en la clase anterior, la posibilidad de que una tarea que se está ejecutando en modo no privilegiado tenga acceso a recursos reservados solamente al modo privilegiado. ¿Qué hace? Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Habíamos dicho la historia
de que se iba y se golpeaba la puerta del sistema operativo y se le decía, por favor, quiero hacer tal cosa. Quiero acceder a un PIN, quiero acceder a una posición de memoria, quiero cambiar la prioridad de una interrupción, cosa que en el modo usuario no tengo permitido. ¿Cuál es esa forma de golpear la puerta del sistema operativo? Service call. No se alcanza a ver bien ahí, pero Service Call, SBC. SBC es una instrucción, repito, es instrucción, repito, es instrucción. Repita, es instrucción. ¿Por qué insistimos esto? Porque a diferencia de las interrupciones, esto es previsible, lo pongo yo en mi programa. Por eso se lo llama a veces también software interrupt, o mejor dicho, se lo llamaba en los predecesores software interrupt. Actúa como una interrupción, pero la puse yo en mi programa. Entonces, siempre que el programa pase por ese lugar, se va a ejecutar. Entonces, es sincrónica. Vamos a tener, como siempre, los 4 bits más significativos de la instrucción son las condiciones. Luego vienen 4 unos, que son el código de operación propiamente dicho. Y luego vienen 24 bits a los cuales el microcontrolador no le da ni 5 de pelota. Repito, el microcontrolador no le da ni 5 de pelota. Es decir, que yo puedo escribir y el efecto va a ser exactamente el mismo. Yo puedo escribir service call 47 y service call 139. El micro va a hacer exactamente lo mismo. Va a ir a ejecutar la rutina de atención de la interrupción service call. Entonces, ahora yo, diseñador de sistema operativo, digo, Service Call 47 va a ser, déjame manejar el pin 5 del puerto 0. Y el Service Call 139 va a significar, déjame cambiar la interrupción de timer. Pero eso me lo digo yo, diseñador de sistema operativo, a mi diseñador de sistema operativo. El micro no se entera. El micro va a hacer siempre lo mismo. Va a saltar a la rutina de atención de la interrupción service call. Entonces, en la rutina de atención de la interrupción service call, voy a tener que efectuar, miren qué palabrita significativa, voy a tener que efectuar un parsing del 47 o 139. La rutina de atención de la interrupción service call no se entera si yo le puse 47 o 139, si yo no escribo un programa que me permita ir a la memoria de programa a sacar esos 24 bits que están ahí. De vuelta, despacio. El micro actúa exactamente igual, yo le ponga service call 47 o service call 139. Solamente el compilador me va a generar, me va a poner en los 24 bits, esos que me aparecen en blanco, va a colocar 47 o 139. Pero eso está en la memoria de programa. Entonces, en la rutina de atención de interrupción, voy a tener que ir a leer la memoria de programa para sacar esos 24 bits. ¿Me van siguiendo o hay dudas de lo que estoy diciendo? El que tenga dudas, que hable ahora o calle para siempre. ¿No hay dudas?
sea, cuando salta el compilador veo qué número le puse a service call que saltó. Problema suyo. Sí, sí. Lo va a tener que escribir en la rutina de atención del service call. Sí, yo mismo me pongo, digo, quiero que tenga este número, entonces yo sé cuál es ese. Pero lo tiene que leer. Sí, sí. Tiene que leer o 47 o 139. Y en base a eso hacer lo que llamamos habitualmente un parsing, es decir, fue 47, quería acceder al bit 5 del puerto 0. 139, pero tengo que leer ese 47 o ese 139 que están en la memoria del programa, en la memoria de código. Entonces, ¿cómo es que lo hago? Entonces voy ejecutando el programa y me encuentro con el service call 14. Este 14 me aparece solamente en la memoria del programa. Entonces, lo que va a hacer ahora es ir a buscar en la memoria del programa el código de operación. Entonces, acá el 14 me quedó en estos 24 bits. ¿Bien? Lo que voy a tener que hacer ahora es, me quedó entonces de este valor que yo tenía cuando apareció el service call, el contador del programa me queda apuntando a este valor más 1,0 hexadecimal, 16. Iré entonces a buscar, fíjense, la dirección, esto es lo que habíamos visto antes. Lo que habíamos visto antes que era la foto de cómo me quedaba la pila cuando entraba la interrupción. Entonces, aquí tengo el contador del programa. ¿Cuánto vale el contador del programa? Vale PCN más 16. Tengo entonces en la pila la dirección de la próxima instrucción que se va a ejecutar en el momento en el cual vuelva la interrupción. Porque se supone que tiene que retomarse normalmente, cuando aparece una interrupción, retomarse normalmente la ejecución inmediatamente después de que apareció la interrupción. Con lo cual, con ese valor que yo leo de la pila, le resto 4. ¿Por qué 4? Porque 4 bytes es el tamaño de cada instrucción. 32 bits. Estoy apuntando al opcode 5, le resto 4 para apuntar al lugar en el cual tenía la instrucción service call. La voy a leer esta posición de memoria, en la cual estos 32 bits, en el cual tengo el código de operación del service call, y de ahí voy a sacar el valor, en este caso 14. Sí. Leo 32 bits, enmascaro con los 24 bits menos significativos, y a partir de ahí digo qué me significa service call 14. ¿Preguntas? Esa es entonces la forma en la cual las tareas que se corren en modo usuario no privilegiado pueden solicitarle al sistema operativo alguna acción a través del service call. Bueno, teníamos la interrupción NMI, que es una interrupción no enmascarable que tiene su propio vector y que tiene muy alta prioridad.
vamos a tener hasta 240 interrupciones priorizables, que va a depender de cada fabricante la cantidad de ellas que use. Y aparte, puedo seleccionar la cantidad de interrupciones activas que yo quiera tener. El controlador, el NVIC, fíjense que está bien pegadito al núcleo del procesador. Esto quiere significar que lo diseñó o lo especificó claramente don José Arm, para no permitir que cada fabricante meta las manos y haga su propio controlador de interrupciones. Las entradas de interrupción son activas altas. Bueno, sabemos lo que es determinístico, un sistema predecible. Dado un conjunto de entradas, siempre producirá las mismas salidas pasando por la misma secuencia de estados. El prevaciado o preemption, el prevaciado, digamos que se utiliza, pero no es ese tipo de traducciones que a uno lo deje bien satisfechos, que es la traducción justa. Hay libros que, por ejemplo, Buffer los llama tampones, amplificadores tampones. Suena feo. Pero bueno, si lo pensamos desde el punto de vista del concepto en el español castizo, es un amplificador que está intermedio o una zona de memoria que está intermedia. En este caso, prevaciado tampoco tiene, suena feo. Es decir, no tiene una traducción preemptive o preemption, no tiene una traducción que sea aceptada universalmente. Por eso, este es uno de los casos en los cuales, de la misma manera que usamos buffer y no utilizamos memoria tampón, vamos a utilizar preemption. Es la habilidad de un sistema operativo o programa similar de detener la ejecución de una tarea programada a favor de una tarea de mayor prioridad. Ustedes verán, esta es una definición copiada. ¿Por qué? Porque quiere decir que por algún criterio de asignación de prioridades a las tareas, no estoy hablando de interrupciones, tareas. Entonces, preemption significa voy a parar de ejecutar una tarea de baja prioridad para ejecutar una tarea de mayor prioridad. De vuelta, no tiene nada que ver con las interrupciones y con las prioridades de interrupción. Tail chaining, otro término que vamos a usar inmediatamente a raudales. Tail es cola, chaining es encadenado, encadenado de colas. Pero encadenado de colas no en el sentido de queue, de cola de memoria, sino de colas de interrupciones. Como encolar interrupciones, pero encolar no para pegar, sino de poner en cola, una a continuación de la otra. Forma de encolar los retornos de interrupciones anidadas de forma de optimizar el tiempo total de ejecución. Esto también probablemente quede más claro con un ejemplo. Latencia de interrupción, demora experimentada desde que se genera una interrupción hasta que es atendida. Este concepto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo que vamos a nosotros encontrar aquí como gran ventaja es que la latencia de interrupciones es determinística. Siempre se va a tardar el mismo tiempo en atender las interrupciones. Tienen prioridad de prevaciado y encadenamiento de colas. Aquí aparece un pedido de interrupción. Vamos a tardar 12 ciclos de reloj en entrar en interrupción. Luego vendrá la rutina de atención de interrupción correspondiente y eventualmente, si interrumpe otra interrupción, se volverá a guardar en la pila haciendo los 12 push. También serán 12 ciclos de reloj, los 12 push no, los 12 ciclos de push, perdón. También tardará 12 ciclos en hacer el proceso inverso. Porque si tardo 12 ciclos de reloj en pushear 8 registros, tardaré 12 ciclos de reloj en hacer la operación inversa, es decir, popear 12 ciclos de reloj y en popear 8 registros y hacer toda la tarea de reacondicionamiento para retomar la tarea tal cual.
En Cortex M tiene una latencia de interrupción de 12 ciclos y 12 ciclos para entrar y 12 ciclos para salir de la interrupción. ARM7 tiene una latencia de interrupción entre 26 y 42 ciclos de reloj para entrar y 16 ciclos de reloj para retornar. No es determinístico. ARM7 era el predecesor de Cortex. Entonces, ahora el tail chaining es para el caso en el cual una interrupción de mayor prioridad interrumpe a una de menor prioridad. ¿Qué era lo que hacía cuando yo estaba atendiendo al chico que me traía del supermercado las bebidas? Me sonaba el timbre principal, mayor prioridad, ordenadamente dejaba lo que estaba haciendo y pasaba a atender a la interrupción de mayor prioridad. Entonces, el tail chaining me dice, yo tengo IRQ1 e IRQ2. Las dos aparecen simultáneamente. A ver, ¿qué les parece a ustedes que significa simultáneamente? ¿Existe la simultaneidad absoluta? Y entonces, ¿qué será al mismo tiempo para nosotros con el micro? No, no. A mí lo que me interesa acá es en valores, números. En comparación con el ciclo de reloj, excelente. Entonces, si me cae dentro del mismo ciclo de reloj, para mí son simultáneos. Entonces, la simultaneidad existe dentro del ciclo de reloj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ARM7, fíjense qué barbaridad que era lo que hacía. Entraba la interrupción, la de menor prioridad. Perdón, la de mayor prioridad. La ejecutaba, rutina de atención de interrupción, terminaba, hacía pop, e inmediatamente hacía push de los mismos registros que dice pop. Es decir, lo cual era una pavada. Es decir, perdía tiempo recuperando los registros de la pila e inmediatamente los volvía a guardar. Exactamente igual. Ponía los mismos registros en la misma posición de memoria. Es decir, que acá fíjense que si yo estaba mirando qué pasaba con la segunda rutina de atención de interrupción, tarda 42 ciclos de reloj en ser atendida. Y la primera, 26. Y para retornar, 16. En el caso de Cortex, se obvia ese pop y ese push. Entonces, hago un push de 12 ciclos de reloj. Guardo los registros que habíamos visto, los 8. Rutina de atención de interrupción. Me aparece la segunda, termino la interrupción de mayor prioridad. Me queda pendiente la de menor prioridad. Tardo 6 ciclos de reloj en cambiar el vector de interrupción y paso a ejecutar la segunda rutina de atención de interrupción. Y hago un solo pop, que también tarda 12 ciclos de reloj. ¿Está claro? Esto es lo que llamamos tail chaining, encadenamiento de interrupciones, sin necesidad de hacer los pops y los push entre una y otra. Y gano un montonazo de tiempo, porque tardo 6 ciclos de reloj frente a 42. Una consulta. Sí. O sea, eso es cuando se está hablando de lo que hablamos recién de simultaneidad, que entran las dos interrupciones y tarda ese tiempo para hacer una y después hacer la otra. Primero la de mayor prioridad y después la de menor prioridad me quedó pendiente. Si la de menor prioridad me quedó pendiente, entonces cuando termino de atender esta, tengo que atender la de menor prioridad que estaba pendiente. Es decir, el chico que me traía la bebida se quedó con el dedo pegado en el timbre. Bueno, y este es el resumen para cada uno, para ARM7 y para Cortex, escrito en palabras.
Bueno, el prevaciado es cuando estoy ejecutando una rutina de atención de interrupción. No son simultáneas. Estoy ejecutando una rutina de atención de interrupción y me aparece una de mayor prioridad. Entonces, en ARM 7 estaba ejecutando la rutina de atención de interrupción correspondiente a la de menor prioridad, estaba haciendo el POP e inmediatamente hago el push. En el caso de Cortex, estoy haciendo el POP, se corta el POP y luego cambio el vector, y paso a atender la rutina de atención de interrupción. Fíjense que acá hay un tema que una noche, esto es en serio y después voy a contar por qué, casi me deja sin dormir. Estamos dando un curso en Corrientes a la red de sistemas embebidos y un cretino me pregunta, y si acá hice POP, ¿cómo hago para volver a hacer POP acá? Si acá alcancé a sacar de la pila 1 o 2 registros y me aparece la interrupción. Después, ¿qué hago? ¿Termino de sacar los 6 registros que me quedaban? La verdad es una pregunta que no supe, me quedé buena parte de la noche, es decir, todo el hotel estaba en silencio y yo era el único gil que estaba todavía en el comedor tratando de ver cuál era la solución, y que después cuando me tocó ir a la habitación pensé que alguien estaba pasando la aspiradora a las 12 y pico de la noche y digo, ¿quién era? No, eran mis 2 compañeros de habitación que estaban roncando. Uno de ellos después le hice notar de que tenía problemas de apnea. Bueno, la pregunta complicada, bueno, lo averigüé. ¿Cuál es el tema? El controlador, ¿cómo se resuelve esto? Yo la verdad no supe cómo encontrarlo, pero me comuniqué con ARM, le contesté a quien me hizo la pregunta 2 meses después, y me dijo, me había olvidado. El controlador de interrupciones no libera todas las todos los POPs. Digamos, no libera significa, no se da cuenta que terminó de hacer todos los POPs. Hasta tanto, terminé de hacer todos los POPs. Entonces, si cuando estoy popeando me aparece un pedido de interrupción de mayor prioridad, paro lo que estaba haciendo y paso a ejecutar esa rutina. Pero a el control de interrupciones, como no terminé todos los POPs, todavía tiene guardado que tengo que popear desde el principio. Entonces, si yo acá hice POP de los registros XPCR y el R3, bueno, no me enteré de que hice eso. Lo vuelve a hacer porque le quedó el puntero, que es un puntero interno que tiene el NBIC, le quedó como que estaba al principio, porque se cambia cuando termine de hacer todos los POPs. Para comenzar. Bueno, claro. Es decir, por más que haya hecho No retoma. 7 POPs, Sí. bueno, arranca y popea todo de nuevo. Entonces, en el caso de Cortex, los 6 ciclos entre los POPs y la rutina de atención de interrupción segunda, de mayor prioridad, corresponden entonces a los 6 ciclos equivalentes de tail chain. Ahora, llegada tardía. ¿Qué significa llegada tardía? Estoy empezando a ejecutar la rutina de atención de interrupción de la de menor prioridad IRQ2 y me aparece una IRQ1 de mayor prioridad. Fíjense qué disparate que hacía ARM7. Push debido a la interrupción de menor prioridad.
E inmediatamente, de vuelta, como me aparece antes de terminar los push, me aparece la de mayor prioridad, vuelve a hacer push. Absurdo. Y luego, bueno, hacía un pop y luego otro pop. En el caso de Cortex, con el tail chaining, la cosa es inmediata. Hice push, estoy atendiendo ISR1, hago el tail chaining y atiendo ISR2. Acá fíjense que la latencia de interrupción puede llegar a ser de 52 ciclos de reloj en el caso de ARM7. Entonces teníamos que podía ser 26, 42 o 52. Nada que ver con el determinismo. Bueno, la tabla de vectores inicial es a partir de la posición de memoria 0. Ahí vamos a tener la dirección en la cual se va a inicializar el puntero a la pila, el main stack pointer, es decir, el puntero a la pila del sistema operativo. No tiene en voz baja, no tiene por qué obligatoriamente ser el sistema operativo, si yo no trabajo con sistema operativo, pero es el stack pointer principal con el cual arranco. Este valor que irá en la posición de memoria 0, de 0 a 3, lo tengo que escribir yo. Yo tengo que decir, quiero que la pila comience en tal lugar. Y le asignaré un tamaño dado por la cantidad de cosas que yo quise guardar en la pila. Y a partir de ahí, a partir de la posición de memoria, puntero a la pila inicial más 100, comenzaré a guardar variables. Y eso se lo tengo que decir yo al linker. Compilador, linker. El entorno de desarrollo está compuesto por medio de un compilador y el linker que se va a encargar de unir todas las funciones que yo haya escrito para hacer un solo programa. Le digo al linker, quiero guardar 100 bytes para la pila. Luego vendrá el vector de reset, el vector de NMI, vector de hard fault, de memory management fault, de bus fault, usage fault. Luego vienen un conjunto de vectores reservados y acá me aparece el vector del service call. Y acá me aparece el debug monitor, el que habíamos visto para la parte de debugging. Luego viene el reservado también para pending service call, sysdig, y después vienen sí las interrupciones a partir del vector o tipo de excepción 16, en la posición de memoria 40 hexadecimal, me vendrán los vectores de interrupción de los periféricos que colocó el fabricante. Acá entonces, esto es para el caso de nuestro microcontrolador. La prioridad correspondiente al reset es -3. La prioridad correspondiente a NMI es -2. Y al hard fault es -1. Estos son inalterables. Y se le da valores negativos porque dentro del valor de máxima prioridad que nosotros le podemos dar a una de las excepciones que vienen a continuación e interrupciones es 0. Entonces, menor número, mayor prioridad. A ver, ¿cuáles son las que me dice el fabricante que tengo la posibilidad? Bueno, a partir de la 4.0 tendré, es decir, el primer vector definible por el usuario, por el fabricante, la 4.0, el watchdog. Luego, el vector de interrupción externa 1. Acá hay un buen tema, que lo vamos a ampliar enseguida. Que yo puedo usar patitas de port para generar interrupción. Es decir, no tengo, como pasaba también en micros anteriores, no tengo pines específicos para interrupción. Sino que ahora yo puedo decir, lo que conecto en el puerto 0, pin 2, me va a permitir generar interrupción. Y es definible en tiempo de ejecución. Entonces, acá tengo
la primera línea de interrupción. Acá tengo entonces para timestamp, es decir, timestamp significa un sello del valor de, digamos, la captura del, digamos, una entrada que me permita capturar el estado de un timer. Es decir, me abrieron la puerta y no tengo que estar preguntando yo por el estado de la puerta para saber en qué momento fue, sino en el momento que se me abre la puerta, me genera una excepción y me guarda un registro, el estado del timer en un registro especial de captura. Wake up, flash, y así sucesivamente, externa 0 hasta 4, DMA 1, string 0, 1, 2, y así sucesivamente. Vemos interrupciones de timer, interrupciones de I²C, interrupciones de SPI, interrupciones de las distintas UART que tengo, y así sucesivamente la totalidad de las interrupciones propias de nuestro 401R. ¿Cómo es que se manejan las interrupciones? Tengo por un lado, yo tengo la posibilidad de decir cómo tengo dos registros asociados con cada interrupción. Para definir en qué flanco actúa, si por flanco creciente, flanco decreciente, o eventualmente por nivel, y si está habilitada o no está habilitada cada interrupción. En base a eso, tendré un circuito detector de flanco para las interrupciones, para el flanco creciente o para el flanco decreciente. Tendré un registro para los eventos producidos por el software interrupt, es decir, por el service call. Y acá tengo la máscara de interrupciones. La máscara de interrupciones significa una máscara que me dice esta interrupción está habilitada, esta no está habilitada, y por lo tanto me va a ir guardando. Acá tengo una entrada AND de 23 líneas, me va a permitir guardar las interrupciones que estén pendientes. Y esto me va a generar los pedidos de interrupción hacia el NBIT del microcontrolador. Este es el esquema entonces de interrupciones. El controlador de interrupciones va a recibir los múltiples pedidos filtrados por las máscaras de interrupción y por las interrupciones que estén pendientes. Tengo entonces la patita de generación de interrupción externa 1, de generación de interrupción externa, 0, 1, y así sucesivamente, en la cual tengo para la interrupción externa 0, la patita 0 del puerto A, la patita 0 del puerto B, la patita 0 del puerto C, y así sucesivamente. Perdón, dije al revés. La patita A del puerto 0, la patita B del puerto 0, la patita C del puerto 0, y así sucesivamente. Para la interrupción externa 1, tendré la patita A del puerto 1, la patita B del puerto 1, la patita C del puerto 1, y así sucesivamente. Y así para llegar también hasta la interrupción externa 15. Es decir, que tengo distintas fuentes de interrupción externa. Puedo conectar entonces pulsadores o generadores de eventos externos para generar interrupciones. Ahora vamos a el significado del link register. ¿Por qué el link register lo guardamos? Estoy ejecutando una tarea en modo usuario. Es decir, usuario sin privilegio. Hago un service call o me aparece una interrupción. ¿A qué estado paso? Recuerden que los estados eran handler, usuario privilegiado, usuario no privilegiado. Estoy ejecutando una tarea en el modo usuario no privilegiado. Me llega un pedido de excepción que puede ser software interrupt o una interrupción externa. ¿A qué modo paso?
Handler. Estoy ejecutando una tarea en modo usuario privilegiado. Me llega un service call o una interrupción externa o una excepción interna. ¿A qué modo paso? Todos los handlers siempre es privilegiado. No tiene modo no privilegiado handler. Si ustedes recuerdan el cuadrito, un pedacito estaba en negro para decirnos que no había handler no privilegiado. ¿Está bien? Estoy en modo handler. Me llega un service call, una interrupción externa o una excepción. ¿A qué modo paso? Handler. Bien, estoy en modo handler. ¿A qué modo vuelvo? Cuando termina la excepción. ¿Y cómo sé cuál es que estaba antes? Está guardado en un lado. Puede ser un buen político, ¿eh? Bueno, la procedencia, el modo, es decir, de vuelta, si estoy en modo handler, tengo que volver efectivamente al modo que estaba antes. ¿Y cómo sé el modo que estaba antes? Porque me quedó guardado en el link register. Por eso es que guardo el link register también en la pila. Porque al recuperarlo, al retornar de la excepción, se reacomoda el procesador al modo que estaba originalmente. Entonces, de acuerdo al modo en el cual salí, retornaré al modo handler si el valor que tengo en el link register termina en F1. Retornaré al modo thread utilizando el main stack pointer, es decir, esto es privilegiado, sería modo thread o usuario privilegiado si termina en F9. Y volveré al modo thread utilizando el process stack pointer, es decir, el stack pointer de los plebeyos, es decir, al user no privilegiado, si termina en FD. Y esto me queda guardado en el registro R14, en el link register. Entonces, para terminar, reset. Reseteo, oprimo el reset o power on reset cuando enciendo el equipo. Lo primero que se hace es ir a buscar a la posición de memoria 0 el stack pointer del usuario. Perdón, el stack pointer principal, el main stack pointer, es decir, el stack pointer del sistema operativo. Lo cargo en el main stack pointer y luego paso a leer automáticamente el vector de la posición de memoria 4, que si recordamos era el vector de reset. Y paso entonces a ejecutar la rutina de atención de reset que se encontraba guardada en la posición de memoria 4, 5, 6 y 7. ¿Preguntas? Se merecen un café. Un comentario antes de empezar. La clase que viene, recuerden que es el día del censo, vamos a empezar con sistemas operativos en tiempo real. Descarguen este manual, esta es una versión bastante vieja, pero descarguen este manual, lo voy a dejar aquí como para que ustedes tomen los datos, que es la que vamos a utilizar para nuestro microcontrolador. Eso no está subido al campus. Sí, pero no se lo puedo confirmar porque no puedo acceder al campus. Bueno. Entonces, pero el único se guardaba el modo que estaba antes de pasar al handler. en el R14. Sí. ¿No? No.